Hoy la visión es clara. Los preconceptos y las ideas que ayer estuvimos transformando se han limpiado. La lluvia despejó el cielo y ahora podemos ver con claridad la cima de la montaña. Este espacio sagrado es donde la humanidad tomó una decisión y se encaminó en una nueva dirección. Para nosotros construir un nuevo futuro, una posibilidad diferente, debemos ir al punto donde originamos nuestra línea de tiempo. Por eso los traje hasta acá, caminando hacia atrás, hacia el punto donde todo comenzó, donde nuestra filosofía, nuestros conceptos, nuestra forma de ver el mundo se trazaron. Desde aquí, de este arca que se ve en la montaña, aquello que es esencial, es invisible, el barco que se encuentra justo entre los dos volcanes, es ahí donde nos hicimos capitanes de una dirección, de un futuro. Es ahí donde este capitán trazó un barco que es su cuerpo, sus cromosomas, con sus genes, que son los animales, y trazó una dirección específica, un curso de la historia diferente al que seguíamos hasta ese entonces. Aquí, en estos dos pies, en las dos puntas de este barco, de este arca, pusimos el talón y redirigimos la historia de la humanidad. Por eso los traje hasta aquí, caminando hacia atrás, al origen, porque la pregunta es, ¿a dónde queremos ir ahora? ¿Cuál es nuestro destino? Si seguimos avanzando con la misma fuerza que ese primer capitán nos puso a todos en nuestra filosofía y nuestra conciencia, entonces no podemos transformar el futuro. Solo podemos seguir un curso de la historia en este barco que hemos creado como humanidad. Por eso es importante volver al puerto de origen, volver hasta el punto donde nuestra historia actual, nuestra conciencia se tejió, y desde ahí empezar a trazar un nuevo curso, una nueva dirección. El tiempo es como un océano y nosotros somos los capitanes del barco humanidad, de esta nave llamada Tierra. Y cuando volvemos al origen de todos nuestros genes y recalibramos el puente arcoíris en nuestro cuerpo, el cromosoma, desde ahí, con la palabra, con el verbo, con la resonancia, la vibración, podemos comenzar a trazar un curso diferente. Así que la pregunta que les dejo hoy con esta claridad es, ¿cuál es la nueva idea? ¿Cuál es la idea trascendental que nos lleve a una nueva línea de tiempo? Todas las ideas que tenemos hoy, todas las imágenes que están en nuestra cabeza, tienen un preconcepto. Tienen un concepto basado en esta historia, en lo que es la salvación, lo que es Dios, lo que es el jardín del Edén, lo que es el arca de Noé, el cielo, el infierno, el bien, el mal. Todo ello está escrito en estas tierras. Y todo ello es lo que condiciona nuestra visión del mundo. Entonces, ¿cuál es la nueva idea? Idea significa imagen. ¿Cuál es la nueva imagen que queremos proyectar desde nuestros ojos? Recibo la luz del sol, la proyecto sobre el arca, y ahora que puedo verla, que puedo ver el arca invisible de luz, voy hacia atrás, a mis cromosomas, a mi propio barco, y desde ahí me pregunto, ¿cuál es esa nueva idea?
barco por barco, ojo por ojo. Mitra, el sol, el sol ingresando en Tauro, el nacimiento de la luz, la renovación de la vida. Mitra, el pacto de sal y azúcar. Mitra se celebraba en el solsticio de diciembre, cuando el sol volvía a resurgir después del invierno, cuando comenzaba el retorno de los días largos. Representaba el pacto entre la luz y la sombra, el león del sol, blanco y negro, luz y oscuridad, que vencía por encima del toro, el gran señor del tiempo, Tauro. Así, después del solsticio, el 25 de diciembre, se celebraba Sol Invictus, el renacimiento del sol, el pacto de la vida. En lenguas indoeuropeas, Mitra, Mithra, significa pacto, alianza, que mantiene el orden, la verdad, la estabilidad. Era uno de los cultos más extendidos desde Persia, desde todo este territorio. El maestro habló sobre el pacto de la sal y el azúcar, como el primer gran pacto de la luz sobre la oscuridad. El pacto de la sal y el azúcar, unidos por la luz del sol, Mitra. Renovándose justo en la luna, en la primera luna de Tauro, Wesak, momento de la Sagrada Trinidad del Buda, nacimiento, iluminación y muerte. Justo en ese momento es cuando Mitra vence al toro. Es decir, la luz ingresa en la constelación de Tauro, el sol ilumina al toro, vence la muerte del tiempo, al Señor del tiempo, y devuelve la vida, la primavera. Este mito definió nuestra conciencia humana, porque todos los dioses que traían de nuevo el equilibrio de la vida eran celebrados el mismo día, 25 de diciembre, para recordar el pacto de la vida entre la luz y la sombra. Y todavía hoy lo celebramos sin saber muy bien por qué, pero ahí está, en nuestra cabeza, en nuestras células, en todo lo que hacemos.
Ese es otro de los grandes orígenes, otro de los puntos de anclaje de nuestra mente, que debe ser revisado, recalibrado, para que desde su origen podamos reescribir nuestra conciencia, nuestra relación con la luz y la sombra. Salsmitrom. Pacto de sal. Para ser sincero, es la primera vez que veo el barco. Nunca lo había visto antes. Cuando llegué esta mañana, mi percepción de la historia cambió. No pude dormir bien esta noche y cuando vine aquí muy temprano por la mañana, cuando el sol estaba iluminando las montañas y de repente estaba todo muy claro y limpio, fue cuando vi el barco y entendí por qué me trajeron acá. ¿Y por qué esa frase del Principito? Lo esencial es invisible a los ojos. Porque nunca fue un barco real que encalló aquí, en la montaña, sino que era la forma de la montaña en sí. Desde este punto, desde aquí, se puede ver el barco y de un lado tenemos el lago Sevan y del otro lado tenemos el lago Van. Entonces son los dos polos, positivo y negativo, los dos lados de este barco, los dos ojos, podríamos decir, como cuerpos de agua. Y aquí está el tercer ojo, el barco, la conciencia. Y de aquí la dirección hacia Urmia e Irán, toda la región que activa el portal mayor de la conciencia humana. Entonces, este punto que les explicaba, hoy es fundamental comprender que ese barco del que estamos hablando tiene que ver con el cromosoma, tiene que ver con el cambio de dirección del propósito no solo del humano, sino de la Tierra. Recordemos que nosotros los humanos no estamos viviendo en un planeta, somos el planeta, somos la Tierra. Y como somos este planeta, nuestro descubrimiento de nosotros mismos, nuestro redescubrimiento de la Tierra misma, a través de las religiones, de la filosofía, de la ciencia, de la cultura, son las formas en que la Tierra se descubre a sí misma. Y tenemos que tratar de abarcar todos los niveles posibles para encontrar todas las verdades posibles. Y este espacio es una clave de cómo nosotros percibimos el mundo y cómo la conciencia redirigió la dirección del planeta entero. No solamente esta Tierra redirigió la conciencia del planeta, la dirección en que el barco Tierra se está dirigiendo por el tiempo. Y hay una historia que nunca les conté, pero que me parece ahora fundamental contarla, de por qué estoy sintiendo tanta conexión con este territorio y por qué estoy compartiendo tanto desde acá. Y es algo que me di cuenta también esta noche cuando se me despejaron un montón de cosas en mi cabeza que no lograba comprender y por eso no podía dormir. Muchos de los que me están siguiendo ahora son nuevos en el camino, me han seguido desde 2018, 2019, 2020 con la pandemia, pero mi camino comenzó en el 2011,
concretamente preparándome para Harwitum, que era el camino del norte al sur, un camino que me trajo a Armenia en su momento, al lago Sevan, donde pusimos una llave. Y qué interesante que lo que yo hice durante todo ese año 2012 fue sembrar llaves en portales de la tierra. Llevaba 52 llaves conmigo que fui poniendo en 52 lugares de la tierra, en los 7 continentes y en el Océano Pacífico. Lo que nunca conté, también por respeto a quienes me ayudaron, es que la persona que me ayudó económicamente a hacer todo el camino Harwitum, quien me sostuvo desde atrás todo el tiempo, era un armenio argentino. Y como en ese momento no teníamos fundación, ni yo tenía empresa, solamente era un chico con un proyecto que venía de otro tiempo y que la tierra le estaba pidiendo y que las piedras le estaban pidiendo. Mi yo superior me dijo que si las piedras me estaban llamando, entonces era un Hachkar el que me iba a dar la información de cómo sostenerlo. Un Hachkar es una figura de piedra acá en Armenia, que es una cruz de piedra. Y esa cruz de piedra viene de otra cosa que, si no me equivoco, es Vashkar, que es un dragón de piedra y que se usaba en los lugares de poder en todo este territorio. Eran dragones, justamente. Serpientes, dragones que cuidaban los lugares sagrados. Y cuando Armenia se convirtió en el primer país cristiano del mundo, el primero en adoptar oficialmente el cristianismo, pasó del dragón de piedra a la cruz de piedra. Yo esto no lo sabía, esto lo aprendí ayer. Pero mi yo superior, Gan, el tejedor, me dijo en el 2011 que era una cruz de piedra, o sea, la espada en la piedra, la que me iba a dar la información y que iba a sostener todo este camino, que era la piedra filosofal. Y sin saberlo, fue que conocí a esta persona, este armenio, que dijo, cuando le conté esta historia de la piedra, él se rió al principio y me dijo con ironía, estás pretendiendo que, porque yo le contaba el proyecto, que había que conectar la red planetaria y había que llevar esas llaves a todo el mundo a ciertas piedras que sostenían la conciencia del mundo. Explicarle esto a un empresario era un poco raro para conseguir financiación para un viaje. Una misión que para mí hacía 12.000 años que estaba esperando realizarla, pero que para él era simplemente viajar a hablar con piedras. Y entonces le recordé que toda su cultura está basada en una piedra, en hablar con una piedra, en rezarle a una piedra. Y eso le recordó el porqué, bueno, la fuerza de este territorio. Y me dijo, te voy a ayudar a hacer este camino. Y yo en ese momento no tenía banco, no tenía tarjeta. Imagínense, tenía 23, 24 años. Nunca había trabajado en mi vida, no sabía qué era lo que estaba haciendo, no sabía que tenía que hacer una fundación. Era el principio absoluto de todo. De hecho, recién habíamos terminado el 11-11 en el 2011. Y había recién recibido toda la información. Y tenía solo 2 meses para organizarlo. Organizar un viaje que me llevó por los 7 continentes. Y lo interesante de esa historia fue que él me abrió una cuenta en Armenia. Y
y fue depositándome dinero ahí como si yo fuera un sobrino, un nieto, y me fue ayudando a avanzar en el camino. Es decir, que todo el viaje de conciencia de Haruytum se pagó desde Armenia. Todo mi camino de conciencia, para hablar con las piedras, para poner las llaves, vino de aquí, de Armenia. Y cuando me dijeron que tenía que comenzar mi camino de nuevo y me dieron una fecha específica, que era venir el 26 de abril aquí, a Armenia, sinceramente no pensé en absolutamente nada de todo esto. Todo esto lo vi anoche, mientras llovía y se limpiaba todo. Y tenía tanta emoción al darme cuenta de esto que a las 3 de la mañana quería ya salir y ir por todas partes en Armenia. Es muy simbólico que el camino que nos unió a todos, el camino que nos conectó en un nuevo curso de la conciencia, fue pagado por un armenio desde Armenia. Y que mi primer tarjeta de banco que yo tuve para pagar todo el camino era de un banco de Armenia. Estaba escrito en armenio. Y ahora lo pienso. Recién hoy me di cuenta. Así que, como ven, no es al azar. No es cualquier historia. Claramente, desde el principio, el tejedor tejió una red que nos dijo: el curso y la dirección de nuestra historia se trazó aquí, en este barco invisible. Y por eso desde aquí es desde donde también se puede recursar la dirección del barco. Así que aquí, desde este antiguo Hayastán, desde Armenia, Turquía, Irán y Azerbaiyán, con el río Aras de fondo, pongo la intención de recursar la dirección de este barco y de reiniciar el camino de conciencia. Esta semana pasada hubo una gran limpieza en mi pineal y en mi amígdala, cuando estuve en la isla de Tenerife. Lo voy a contar en otro momento, porque es muy largo, pero esta limpieza fue la que yo necesitaba para poder venir a Armenia. Fue una limpieza de densidad, oscuridad y de falta de emoción. Había algo que me faltaba, y era ser libre de esto, ser libre de mi condicionamiento. No tenía emoción por la misión, por el propósito, porque me lo había hecho tan mío que me pesaba, hasta que me di cuenta de que no era mío, de que eso es una historia antigua, y de que en realidad a mí no me importa, de que lo único que hago es estar al servicio de la tierra, y voy a ir a donde la tierra me pida, y a descender la información que me pida, pero no es mío, no me corresponde. Y ahí sentí la libertad por primera vez en mucho tiempo, al decir: todo esto que les estoy explicando no me importa, y por eso lo puedo hacer con libertad. Así que gracias por esta redirección de la conciencia.